El misterio de la concentración. Lo que la Biblia nos enseña para no perder el rumbo, parte 3. Continuamos, aprendiendo las diferentes distracciones para poder identificarlas. 16. Falsos maestros y venganza. 2 Pedro 2, 1. Habrá entre vosotros falsos maestros. El contexto de la advertencia. Pedro escribe su segunda carta sabiendo que es su último mensaje, 2 Pedro 1 y 14. Su advertencia sobre falsos maestros no es teórica sino urgente. Describe cómo estos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. La palabra encubiertamente, pareisago, significa infiltrarse sigilosamente, como un espía enemigo. Características de los falsos maestros. Codicia, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, versículo 3, yo sé muy bien de esto. Sensualidad, muchos seguirán sus disoluciones, versículo 2. La frase muchos seguirán sus disoluciones en el contexto de la sensualidad se refiere a cómo las personas pueden ser arrastradas hacia comportamientos de indulgencia excesiva en placeres físicos o carnales. Significado. Disoluciones aquí se refiere a comportamientos desenfrenados, falta de autocontrol moral o entrega excesiva a los placeres sensuales. La frase sugiere que muchas personas serán influenciadas o seducidas para seguir estos patrones de comportamiento. Contexto, se advierte sobre los peligros de dejarse llevar por los impulsos sensuales sin moderación. La sensualidad en este contexto no se refiere simplemente a la sexualidad, sino a una entrega desmedida a los placeres físicos que puede llevar a la pérdida de disciplina espiritual o moral. La advertencia implícita es que la sensualidad descontrolada puede ser contagiosa o atractiva para muchos, llevándolos por un camino de excesos que se considera espiritualmente perjudicial. Arrogancia, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, versículo 10. Esta frase describe a personas que actúan con arrogancia y rebeldía hacia todos. Desglose. Atrevidos, audaces, descarados, sin respeto por los límites. Contumaces, obstinados, tercos, que persisten en su desobediencia. Potestades superiores, autoridades establecidas, puede referirse a autoridades civiles, religiosas, o incluso espirituales, sobre todo a la ley del amor, que establece Dios. Significado. La frase critica a quienes no solo desobedecen a las autoridades o sea a Dios y sobre todo a la ley de amor que Él establece, sino que además las difaman o hablan mal de cualquiera abiertamente, sin temor a las consecuencias. No se limitan a la rebeldía silenciosa, sino que atacan verbalmente a quienes están en pensamientos opuestos a los que ellos dicen. El mensaje implícito es que esta actitud representa una forma peligrosa de orgullo y rebeldía que va más allá de la simple resistencia. La distracción que causan. Los falsos maestros distraen de la sana doctrina hacia enseñanzas que complacen los oídos, 2 Timoteo 4, 3. Prometen libertad mientras ellos mismos son esclavos de corrupción, 2 Pedro 2 y 19. Romanos 12 y 19, no os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, dice el Señor. El contexto del amor. Este versículo aparece en medio de las instrucciones de Pablo sobre el amor cristiano genuino. Justo después de decir aborreced lo malo, seguid lo bueno, versículo 9, Pablo aborda la tentación natural de tomar venganza personal. La cita viene de Deuteronomio 32, 35, mostrando que esta es una verdad consistente en toda la Escritura. Porque la venganza distrae. Consume energía emocional que debería usarse para amar y servir. Nubla el juicio espiritual, no podemos ver claramente cuando estamos llenos de ira. Nos convierte en jueces cuando solo Dios conoce todos los hechos. Perpetúa ciclos de dolor en lugar de traer sanidad. Pablo continúa, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, versículo 20, una referencia a un antiguo ritual egipcio de arrepentimiento. El costo de la amargura, perspectiva científica. Los estudios muestran que la falta de perdón afecta físicamente el sistema inmunológico y cardiovascular. Investigación médica reciente. Dr. Frederick Luskin, Stanford. Sus estudios muestran que las personas que practican el perdón tienen 30% menos estrés, mejor función cardíaca y mayor satisfacción con la vida. Efectos hormonales.
La amargura eleva constantemente el cortisol, la hormona del estrés que suprime el sistema inmunológico. Impacto cardiovascular. La rumiación vengativa aumenta la presión arterial y el riesgo de infartos. Neurociencia. Los estudios de neuroimagen muestran que pensar en venganza activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. La sabiduría bíblica confirmada, Proverbios 5 y 22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La ciencia moderna confirma esta verdad antigua. La amargura literalmente seca los huesos afectando la médula ósea donde se producen las células inmunitarias. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale like, pulgares hacia arriba. Suscríbete, campana. Compártelo para que más personas puedan disfrutar de esta historia. Detente y observa con atención. Este vídeo no es solo lo que parece a primera vista. Con cada nueva mirada, descubrirás matices antes invisibles. Las primeras impresiones capturan la narrativa superficial, pero son las visualizaciones posteriores las que desvelan las verdaderas intenciones del creador. Te invitamos a sumergirte varias veces en esta experiencia audiovisual, permitiendo que cada visualización transforme tu comprensión y enriquezca tu perspectiva. Porque este no es solo un vídeo para ver, sino para descubrir, hasta llegar a su esencia. 17 de distracciones en la profecía y popularidad. Mateo 12 y 36, del día y la hora nadie sabe. El contexto del discurso olivar. Jesús está respondiendo a la pregunta de los discípulos sobre cuándo sería destruido el templo y cuáles serían las señales de su venida. Después de describir diversas señales, Jesús hace una declaración rotunda, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. La paradoja de la profecía. Jesús nos dice que estemos alerta y preparados, Mateo 24, 42-44, pero también que no sabemos el momento exacto. Esta tensión es intencional, debemos vivir con expectativa, pero sin especulación obsesiva. Como dice en Hechos 1, 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Juan 5 y 44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? El contexto de la incredulidad. Jesús está confrontando a los líderes religiosos que rechazaron su testimonio a pesar de las evidencias. Identifica la raíz del problema, buscan honor humano en lugar de la gloria de Dios. La frase gloria los unos de los otros, doxa para Ayel, describe un sistema cerrado de validación mutua que excluye a Dios. La popularidad como barrera. La búsqueda de aprobación humana puede impedir la fe genuina porque compromete la verdad para mantener la aceptación social. Crea dependencia emocional de la opinión pública. Distrae de buscar la aprobación divina. Genera miedo al rechazo que paraliza la obediencia. La trampa de las predicciones. El caso Harold Camping. Harold Camping, 1921 a 2013, fue un ingeniero civil convertido en predicador radial que dirigía Family Radio. Su historia ilustra perfectamente cómo la especulación profética puede convertirse en una distracción devastadora. Las predicciones fallidas. 1994, predijo que Cristo regresaría el 6 de septiembre. 2011, calculó dos fechas, 21 de mayo para el rapto y 21 de octubre para el fin del mundo. Metodología, usaba numerología bíblica compleja, afirmando haber descifrado la cronología de Dios. El daño causado. Seguidores devastados. Miles de personas vendieron sus posesiones, dejaron trabajos, abandonaron planes futuros. Crisis de fe. Cuando las predicciones fallaron, muchos abandonaron completamente la fe cristiana. Testimonio dañado. El cristianismo fue ridiculizado públicamente. Familias destruidas. Matrimonios y relaciones familiares se rompieron por las divisiones. La lección. Camping gastó décadas obsesionado con calcular fechas en lugar de enfocarse en el llamado presente de hacer discípulos. Su ejemplo muestra cómo la especulación profética puede distraer de la gran comisión. Como dijo Martín Lutero, si supiera que el mundo se acabaría mañana, aún así, plantaría un árbol hoy. Hermoso, cuanto nos enseña. 18. Interpretación bíblica y apariencias sociales. 2 Timoteo 2 y 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. El contexto de la exhortación.
Pablo escribe a su hijo espiritual Timoteo desde la prisión, sabiendo que es su última carta. La frase completa dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra procura, espoudath, significa esforzarse intensamente o hacer todo lo posible. El peligro de la interpretación descuidada. El versículo viene en contexto de advertir sobre palabrerías vanas, versículo 16, y disputas que para nada aprovechan, sino que trastornan a los oyentes, versículo 14. Pablo contrasta dos tipos de obreros. El obrero aprobado, maneja correctamente, ortotomé, la palabra, literalmente corta derecho. La expresión el obrero aprobado se refiere a un trabajador o maestro religioso que ha demostrado competencia y ha sido validado en su trabajo. La clave está en ortotomé. Literalmente, cortar derecho o cortar en línea recta. Metáfora, como un carpintero que corta la madera con precisión, o un agricultor que hace surcos rectos. Aplicación espiritual. Un obrero aprobado es quien interpreta y enseña las escrituras con precisión, sin distorsiones ni desviaciones. Cortar derecho. La palabra significa interpretar correctamente el texto bíblico. Dividir apropiadamente entre diferentes principios o enseñanzas. Presentar la verdad sin tergiversaciones. Distinguir claramente entre lo correcto e incorrecto. Contexto. Esta es una referencia bíblica, 2 Timoteo 2 y 15, donde Pablo instruye a Timoteo a ser un maestro confiable. La imagen sugiere que manejar la palabra de Dios requiere la misma habilidad, cuidado y precisión que un artesano experto aplica a su oficio. El contraste implícito es con quienes tuercen o distorsionan las escrituras por ignorancia o intención maliciosa. El obrero avergonzado tuerce las escrituras para sus propios fines. El obrero avergonzado es el contraste negativo del obrero aprobado, representa al maestro religioso que falla en su responsabilidad de manejar correctamente las escrituras. Características. Avergonzado, no puede presentarse con confianza ante Dios porque su trabajo es deficiente. Tuerce las escrituras, distorsiona, manipula o malinterpreta el texto bíblico, para propio beneficio, manipulación pura y dura. Motivaciones para torcer las escrituras. Beneficio personal, dinero, poder, prestigio. Conveniencia, adaptar la enseñanza a lo que la gente quiere escuchar o a lo que le conviene. Agenda propia, promover ideas personales usando la Biblia como pretexto, tan común en algunos lugares. Evitar confrontación, suavizar mensajes incómodos. El contraste. Obrero aprobado, corta derecho igual a interpreta con precisión. Obrero avergonzado, tuerce igual a distorsionador para beneficio propio. Resultado, este tipo de maestro no puede estar en pie con confianza ante Dios porque ha comprometido la integridad del mensaje que se le confió. Su vergüenza viene de saber que ha fallado en su responsabilidad sagrada de transmitir la verdad fielmente. La palabra advertencia es clara, enseñarla conlleva una gran responsabilidad moral. La distracción de los debates sin fin, cuando el estudio bíblico se convierte en competencia intelectual en lugar de transformación espiritual, nos distraemos del propósito real de la Escritura, conocer a Dios y ser conformados a su imagen. Mateo 23, 5, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. El contexto de los ayes. Este versículo viene en medio de los 7 ayes que Jesús pronuncia contra los escribas y fariseos. Específicamente describe cómo ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Las filacterias eran pequeñas cajas con versículos bíblicos que se ataban a la frente y el brazo izquierdo durante la oración, basados en Deuteronomio 6, 8. La espiritualidad exhibicionista. Los fariseos habían convertido símbolos de devoción personal en declaraciones de estatus espiritual. Jesús continúa: aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen, Rabí, Rabí, versículos 6 a 7. Hoy esto se manifiesta en publicar versículos bíblicos en redes sociales para impresionar, usar jerga religiosa para sonar espiritual, o buscar posiciones de liderazgo por prestigio en lugar de servicio genuino. 19 disciplinas espirituales distorsionadas. Ayuno, Mateo 6, 16-18, no para ser vistos. El contraste de motivos.
Jesús describe dos tipos de ayuno: cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. La palabra demudan, apaniz, significa literalmente desfigurar o hacer irreconocible. Los hipócritas exageraban su apariencia de sufrimiento para ganar admiración espiritual. El ayuno auténtico: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno genuino es entre el creyente y Dios, no una actuación pública. Corrección fraterna, Mateo 18, 15-17, el proceso correcto. Los 4 pasos del proceso. Ve y repréndele estando tú y él solos. Versículo 15, la confrontación privada primero. Toma aún contigo a 1 o 2, versículo 16, testigos para claridad, no para intimidación. Dilo a la iglesia, versículo 17, involucramiento de la comunidad cuando es necesario. Tenle por gentil y publicano, versículo 17, separación dolorosa pero necesaria. La distracción de saltarse pasos. Muchos cristianos se distraen yendo directo al chisme. Paso 3, decirlo en la iglesia, sin intentar la restauración privada. Paso 1. Eso es claramente un chisme, no una corrección. Otros se distraen evitando completamente la confrontación por miedo al conflicto. Guerra espiritual, Efesios 6 y 12, contra principados, no personas. La identificación correcta del enemigo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios no quiere que nos tratemos entre nosotros como enemigos. Esto trae muchas aberraciones. La distracción de pelear con personas. Pablo clarifica que nuestro verdadero enemigo no son las personas que nos lastiman, sino las fuerzas espirituales que las influencian. Cuando nos distraemos peleando contra sangre y carne, perdemos de vista la verdadera batalla espiritual. La armadura espiritual, versículo 13-17. Cinturón de la verdad, integridad personal. Coraza de justicia, vida recta. Calzado del Evangelio, preparación para compartir paz. Escudo de la fe, confianza en Dios que apaga dardos. Yelmo de la salvación, protección mental. Espada del Espíritu, la palabra de Dios. La distracción de enfocarse solo en demonios. Algunos cristianos se obsesionan tanto con la guerra espiritual que ven demonios en cada problema, ignorando responsabilidades personales y causas naturales. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale like, pulgares hacia arriba. Suscríbete, campana. Compártelo para que más personas puedan disfrutar de esta historia. 20 distracciones finales. Necesidades legítimas. Lucas 10, 41-42, Marta tenía necesidades reales. La validez del servicio de Marta. Es crucial entender que Jesús no condena a Marta por servir. Ella estaba cumpliendo las leyes de hospitalidad judía, que eran sagradas. La palabra que usa Jesús, afanada, merimná, no significa que el servicio sea malo, sino que se había vuelto ansioso y compulsivo. Jesús dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. La lección del momento apropiado. Había tiempo para servir y tiempo para sentarse. Marta se distrajo haciendo algo bueno en el momento equivocado. La buena parte que escogió María no era superior moralmente, sino apropiada para ese momento específico con Jesús presente. También esto incluye ritmo, que hablamos en el vídeo 1, Génesis 1 y 2. Sabiduría incompleta, 1 Corintios 13, 9, conocemos en parte. El contexto del amor. Este versículo viene en el famoso capítulo del amor. Pablo contrasta el conocimiento parcial actual con la perfección futura, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Versículos 9-10. La humildad intelectual. Pablo, uno de los teólogos más brillantes de la historia, admite la limitación de su entendimiento. Esta humildad previene la arrogancia teológica y la división por cuestiones secundarias. Como dice en el versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara.
Sufrimiento, Job 42, 3, hablé lo que no entendía. La confesión de Job. Después de 35 capítulos de argumentos y 3 amigos que intentaron explicar su sufrimiento, Job finalmente reconoce: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Ciertamente hablé lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. La distracción de las explicaciones. Tanto Job como sus amigos se distrajeron tratando de explicar teológicamente su sufrimiento en lugar de simplemente encontrar a Dios en medio de él. A veces las explicaciones se convierten en distracciones de la presencia divina. Preparación ministerial, Gálatas 1:17, Pablo en Arabia. El retiro inesperado. Inmediatamente después de su conversión, esperaríamos que Pablo comenzara su ministerio. En cambio, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Pasó aproximadamente 3 años en preparación antes de su ministerio público. La distracción de la prisa. Muchos líderes cristianos se distraen lanzándose al ministerio sin la preparación adecuada. Pablo necesitaba tiempo para procesar su encuentro con Cristo y recibir revelación directa. Comodidad espiritual, Apocalipsis 3:17, la Odisea tibia. La tragedia de la autosuficiencia. La iglesia de la Odisea declara: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Cristo responde: ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? La distracción de la comodidad. La prosperidad puede ser más peligrosa que la persecución porque nos hace creer que no necesitamos a Dios intensamente. La tibieza espiritual es resultado de la autosuficiencia. Interpretación de pruebas, Santiago 1, 2-4, el propósito del sufrimiento. La perspectiva transformadora. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Distracción vs propósito. Santiago no dice que disfrutemos el sufrimiento, sino que reconozcamos su propósito divino. La distracción viene cuando vemos las pruebas solo como obstáculos en lugar de oportunidades de crecimiento. Esperanza escatológica, 2 Pedro 3:12, aguardando y apresurándose. La doble actitud. Pedro habla de aguardar y apresurarse, prosdoca y espeud, la venida del día de Dios. Esta aparente contradicción describe la tensión cristiana, vivir con expectativa, pero también con propósito presente. La distracción del escapismo. Algunos cristianos se distraen tanto esperando el futuro que descuidan sus responsabilidades presentes. Otros se enfocan tanto en el presente que pierden la perspectiva eterna. Pedro enseña el equilibrio, esperanza activa. Detente y observa con atención. Este vídeo no es solo lo que parece a primera vista. Con cada nueva mirada, descubrirás matices antes invisibles. Las primeras impresiones capturan la narrativa superficial, pero son las visualizaciones posteriores las que desvelan las verdaderas intenciones del Creador. Te invitamos a sumergirte varias veces en esta experiencia audiovisual, permitiendo que cada visualización transforme tu comprensión y enriquezca tu perspectiva. Porque este no es solo un vídeo para ver, sino para descubrir, hasta llegar a su esencia. Conclusión. Regreso a Marta y María. Al final del día, todos somos Marta de alguna manera. Vivimos en un mundo que nos recompensa por la actividad, por la productividad, por estar ocupados. Pero Jesús nos llama a ser María en los momentos que importan. La paradoja cristiana. El cristianismo está lleno de paradojas hermosas. Perdemos nuestra vida para encontrarla, nos hacemos pobres para ser ricos, nos sentamos para poder correr la carrera. Y aquí está otra, nos detenemos para poder movernos con propósito. Reflexión psicológica. Los psicólogos nos dicen que vivimos en la era de la atención dividida. Nuestros cerebros están constantemente bombardeados con estímulos. Pero Jesús nos ofrece algo que ninguna técnica de mindfulness puede dar, no solo atención concentrada, sino atención transformada. Aplicación práctica. Cada distracción que hemos mencionado hoy es, en el fondo, una pregunta sobre prioridades. No se trata de eliminar todo de nuestras vidas, sino de saber qué es lo necesario en cada momento. Llamado final. Te desafío esta semana a identificar cuál es tu distracción Marta.
esa cosa buena que te impide acceder a lo mejor. Y luego, como María, atrévete a sentarte a los pies de Jesús, aunque el mundo te diga que deberías estar haciendo otra cosa. Oración de cierre. Señor, enséñanos y ayúdanos a reconocer tu voz por encima del ruido. Ayúdanos a elegir la buena parte que no nos será quitada. Amén. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale like, pulgares hacia arriba. Suscríbete, campana. Compártelo para que más personas puedan disfrutar de esta historia.